Hoy voy a hablarle de un personaje que todos nos conocemos y se llama el título Jacob, provocador de juegos. ¿Cómo se llama el título? Jacob, provocador de juegos. Y quiero que me acompañen a leer Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. A ver, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo dije? Jacob, ¿qué? Provocador de juegos. ¿Qué? ¿Génesis qué? Génesis 32, 28. Quiero que me acompañen a leer y que lo lean junto conmigo. Voy a leerlo en la Reina Valera. Génesis 32, versículo 28. ¿Listo? ¿Lo leen conmigo? Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el varón, conmigo, lean conmigo. Y el varón, lean conmigo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Léalo una vez más conmigo y se lo puede aprender de memoria mucho mejor. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. De aquí en adelante arrancamos de atrás para adelante. El final de Jacob es este. A partir de este momento, su nombre, y todos lo sabemos, iba a ser cambiado en su vida. Pero como nosotros estamos hablando de fuego, de pronto usted dirá: pastor, pero ¿dónde está el fuego ahí? Yo no lo veo por ninguna parte. Y nos cayó como anillo al dedo, porque voy a hablar de Jacob, de un hombre, de un padre de familia, que es uno de los principales patriarcas del Antiguo Testamento, hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de Abraham. Y su historia es narrada principalmente en el libro de Génesis, ¿sí? Y nosotros podemos empezar a conocerle partiendo de lo que era Jacob en el tiempo. Y voy a empezar como introducción para hablarles del nombre de Jacob, que es un nombre de pila masculino, de origen hebreo. Para los que les gustan los nombres extraños, si lo quieren traducir, ponerle a lo hijo este nombre, ya estoy empezando y algunos están cansados. Se llama Jacob en hebreo, suena como casi el inglés. Jacob, en inglés es Jacob, ¿cierto? Entonces, acá en hebreo es Jacob, que significa sostenido por el talón. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Sostenido por el talón. Traducido al hebreo y al arameo es el que suplanta. En hebreo es sostenido por el talón. También es el que suplanta. Más adelante el idioma dice que también es el que sigue los pasos. Ese es más bonito, ¿sí? Pero el nombre de Jacob bíblicamente nos habla de eso, de alguien que desde su nacimiento venía agarrado, creo que todos sabemos el nacimiento, del pie de su hermano. Jacob hace parte de los dos hermanos gemelos, hijos de ¿quién? Dije al principio. De Isaac, ¿y quién más? Y Rebeca. Sara no tuvo, ¿sí? Aquí se fue mucho más atrás. Isaac es hijo de Rebeca y nació en un parto de gemelos, con la característica que el primero que nació era un bebé rubio, ¿sí? Y el otro, cuando lo fueron sacando,
como no había ecografía en ese tiempo, la partera le dijo, no es uno, son dos. Y el otro no deja salir al que viene. ¿Por qué? Porque viene agarrado de su pie, no lo quiere soltar. Desde el mismo momento en que lo intentaron sacar, el berriondo, el Jacob, venía agarrado del pie de su hermano. Y en el momento, como ya tenían el nombre del primero, no sabían el nombre del segundo. Pero debido a la característica, enseguida le bautizaron Jacob. El que viene agarrado por el talón. En una forma más popular, dice, el que intentó suplantar a su hermano desde el mismo nacimiento. Entonces, el nombre de Jacob es suplantador, pero el más duro de los significados que muestra la historia bíblica es que el nombre Jacob significa engañador. Desde el primer momento, los padres lo bautizaron como engañador y al parecer ese iba a ser su destino. Por eso partimos, como digo, de atrás hacia adelante. Luego encontramos que Dios, en un proceso que vamos a ver si alcanzamos más adelante en la historia bíblica, tras luchar con un ángel de Dios, le cambia el nombre de Jacob por Israel, que significa el que lucha con Dios, o el que tiene poder con Dios, o el que tiene acercamiento con Dios. Es allí donde arranca nuestra enseñanza. De un engañador pasó a ser a alguien que iba a tener acercamiento con Dios. Todo por una sola cosa, porque sencillamente Jacob provocó fuego en su vida. A través del fuego también lo hizo, por ende, a su familia. Jacob se caracteriza, dice un psicólogo, que Jacob se caracteriza por una persona que no dio tiempo a la quietud, al acomodo, a la paciencia o al aplazamiento. Jacob era un hombre de cosas instantáneas. No quería nada para qué, para mañana, sino para el ya. Jacob sabía lo que era combinar el verbo presente continuo. Y así las cosas, desde el momento en que nace, él estaba listo para provocar cosas que marcaran la diferencia tanto en la vida de él como en la vida de su familia. Y era la persona que está a su lado, y aquí empieza la dinámica nuestra. Nosotros hemos sido llamados, dígaselo, para provocar cosas nuevas en nuestra familia. Nosotros hemos sido llamados para provocar fuego, dígaselo. Tú y yo hemos sido llamados para provocar fuego en nuestra familia. Vamos a decirlo de una forma más agresiva. Nosotros hemos sido llamados para provocar incendio en nuestra familia. Dígase. Dios nos quiere incendiar a nosotros para que al mismo tiempo hagamos arder a nuestra familia en el fuego del poder del Espíritu Santo. Yo pensé que se iban a emocionar. Y aquí arranca todo. Jacob, provocador de fuegos. No importa una de las verdades. Tu nacimiento, tus condiciones, las condiciones del mundo y lo que ha venido y lo que ha determinado la vida para ti. Importa lo que Dios ha destinado para ti y no lo que el mundo ha destinado para ti. Y aquí voy a hablar de dos punticos rápidamente. ¿Cómo provocar esos fuegos? Lo primero que hay que hacer, que hizo Jacob para lograr encender su familia, es quemar las tres principales maldiciones de la familia. ¡Wow! Otra vez, repitan conmigo. Jacob provocó fuego en su vida y en la de su familia, quemando las maldiciones de su familia. Repita conmigo. Yo voy a quemar
las maldiciones que pesan sobre mi vida y sobre la de mi familia. No es un secreto. Claro, apenas nació agarrado, ¿lo bendijeron o lo maldijeron? Lo maldijeron con ese nombre. Te pelado malo, mano. Y a veces nosotros aquí en la corte, pelado malo, travieso que ese pelado. Y nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. Lo estamos diciendo, oye, ese pelado no va a cambiar. Y a veces los chicos se la creen. Ese pelado que vaya es terrible, man. Vivo como el sol. Y el término vivo aquí en Colombia significa que ¿qué? Que le da por la cabeza al que la ponga. Como dijo una vez una persona, yo estaba preocupado porque fui con mi moto a metro, la dejé arriba, no la dejé abajo, y había comprado un casco nuevo. Sí. Yo que no ando con casco en moto, hasta ahí compré casco. Y compré más casco. Y dejé el casco arriba. Y cuando lo fui a ver, no había casco. Estaba la moto. Y cuando bajé, dije al señor vigilante, vea, como que me robaron el casco. Y estaban 4 vigilantes. Y dice, mijo, a papaya puesta, papaya partida. Yo dije, ¿quiere que le grabe esa conversación? Estoy hablando con los vigilantes. Y empezaron la conversación entre ellos. No, es que a mí me pasó el otro día. Yo llegué también con mi moto y con el casco lo dejé ahí y no apareció. ¿Y qué hice yo? Vi un casco ahí al lado y lo cogí también porque el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá y papá. No lo grabe eso, ¿no? Jacob era un vivo. Y quiere que les cuente algo, hablando con alguien ayer, con todo esto que está ocurriendo. Yo le dije, el problema de nosotros es que nos dijeron que los colombianos somos los más vivos de Latinoamérica y del mundo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Y nos mal caracterizaron, porque estamos caracterizados como que nosotros funcionamos con nuestra malicia indígena. ¿Qué quiere decir eso? No dice que somos indígenas, dice que somos unos indígenas ¿qué? Malos. Y nosotros no las creímos. Y a veces usted, si se le cayó $1.000.000 a una persona y usted dice, gracias Señor, me bendijiste. Y a mí me sorprende cuando salen noticias. Aquí en Colombia es una noticia que alguien encontró un bolso lleno de plata. Eso es una noticia. Aquí en Colombia es una noticia. Jacob era esa clase de personas y él tenía que quemar las principales maldiciones de su familia. Le hago una pregunta. Sinceramente, cierre sus ojos. Piense en 3 maldiciones que tiene su familia. Mi familia no tiene maldiciones. Tenemos unas deuditas por ahí, pero no tenemos maldiciones. Y después de algunos meses, ayer debutó otra vez la 2015. Los chiquiticos y yo quería ver lo que sucedió ayer. Puse a un profesor a dirigir. Y llegaron todos los niños nuevos, pero también llegaron todos los padres de los niños viejos, que no van a entrenar, que tienen 3 meses, que deben de todo. Y estaban ahí. Y hay 2 que son de unas familias. Me acerqué. Son familiares, primos. Vale decirlo porque se lo dije a él. Le toqué la mano así y dije, me alegra verlo. Cambió de color. Profe, yo quería hablar con usted. Y decía, hace como 3 meses que estamos hablando con usted y no me responde. No es que el niño quería venir y decir, no es que los niños no entienden de límites. Y yo les he dicho a ustedes que yo me entiendo con ustedes en la parte de responsabilidades, pero que el niño queda fuera del conflicto. ¿A qué voy? Le dije, le voy a decir algo que usted no ha querido entender. Aquí el problema no es la plata. Aquí el problema es la atadura que ustedes tienen como familia. ¡Wow! Y yo sé si usted no va a volver, de pronto ni vuelve, pero se lo voy a decir.
si usted no corta con esa maldición, usted donde quiera que va a quedar debiendo. Cuando me di la vuelta, iba para allá y me dice, ese señor está en su escuela. Nos quedó debiendo 1 año de mensualidades. Y yo le dije, usted tiene que sentarse y hablar con su esposa. Porque le cobré a la esposa del otro y dice, no, habla con el papá. Y usted vive separado. No, vivimos juntos, pero yo no voy a pagar deudas ajenas. Y dije, es que la Biblia nos dice que las deudas son de una sola familia. Las deudas del esposo son las deudas de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Apóstol, la deuda de él. Pero es que cuando lo van a embargar, no embargan al esposo, embargan la casa. ¿Y en la casa quién vive? Todos. Tiene que identificar 3 maldiciones. La maldición de las deudas. ¿Qué otra maldición sería? La maldición de la inestabilidad emocional. Hay algo que hemos descubierto, que hay hermanos, personas, esposos que son como el camaleón. 3 meses bien, 3 meses mal. 3 meses están, vamos con todo, con fármaco, y después están sin fármaco. No tengo nada, no tengo ganas de hacer nada, no me sale nada, no soy nada. Déjeme quietito. Y nosotros tomamos como algo normal. No, debe ser el clima. Aburrido, contento. Aburrido, contento. Aburrido, maldición. Identifique 3 maldiciones. En la casa nadie se ha casado. Mi papá y mi mamá separados, divorciados. Nosotros divorciados. Otro lugar, papá y mamá en unión libre 50 años y los hijos, ninguno se ha casado. Estoy hablando de algunas maldiciones. Hable de la maldición de la unión libre. Algunos la aplauden. Estamos en unión libre. Nunca ha sido el plan de Dios la unión libre. Yo menciono algunas de las que hablamos y de las que vamos a hablar en el encuentro, ¿cierto? En el encuentro hablamos de maldiciones generacionales. Jacob, y le voy a decir una cosa, le voy a hablar de alguien que no era un aparecido. En la introducción yo les decía que Jacob era familiar de quién. ¿Era hijo de quién? ¿De quién? ¿Y nieto de quién? Papito. Soy de lo mejor, de lo mejor. ¿Pero qué te vale, boludo? Ser de lo mejor, si no has cortado ¿con qué? Con la maldición. Nieto de Abraham, hijo de Isaac. No importa, Dios no tiene tataranietos ni nietos. Dios solamente tiene hijos. Y si usted no es un hijo de Dios, usted no es nada delante de la presencia de Dios. Primer punto, queme las 3 principales maldiciones de la familia. Y voy a hablarle de las principales maldiciones. Rápidamente se las voy a leer. Yo sé que todos se las saben. Algunos recuerdan una maldición de la familia de Jacob que venía de atrás. Facilita. La primera de todas se llama esterilidad. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue la primera mujer estéril en la familia de Jacob? Sara. ¿A los cuántos años Sara tuvo su primer hijo? ¿A los cuántos? A los 100 prácticamente. Las 3 mujeres de esta familia que enfrentaron esta condición son Sara, la esposa de Abraham. Era estéril y avanzada en edad. Ante la dificultad le entregó, oiga bien, lo que trae como consecuencia de la maldición, le entregó a Abraham su sierva egipcia, Agar. Y hasta el día de hoy hay un conflicto por esa decisión de Sara. ¿Cuál es el conflicto? Los que saben. Israel versus el resto del mundo árabe. El resto. Hasta ahí está una decisión. Porque una cana al aire por solucionar un problema puede traer muchas consecuencias. Años después, de manera milagrosa, Dios intervino a los 90 años de Sara y le concedió concebir a Isaac, hijo de la promesa. Por eso Dios intervino, porque había una promesa. ¿Sí escuchó eso? Dios interviene en medio de una maldición siempre y cuando haya una promesa. ¡Wow! Y eso asusta porque va a ser hasta lo difícil, lo imposible.
pero que lo haga a su manera, porque si usted quiere que las promesas de Dios se pongan al día y lo va a hacer a la manera suya, va a tener muchos Agares y muchos Ismaeles en consecuencia de eso. Y muchos hemos tomado malas decisiones porque hemos querido acelerar los procesos, las promesas de Dios. Dios me dijo que yo me iba a casar y que iba a ser bendecido. Entonces, como no encuentro, me meto con la primera o con el primero que haya. Y después vienen las consecuencias. Y le echamos la culpa a quién. Es que a mí me la revelaron. A mí me mostró el Señor esa mujer. ¿Sí? Y aquí viene la segunda. Rebeca, esposa de quién. ¿De quién? De Isaac, la mamá de quién. ¿Quiénes están conmigo aquí en la enseñanza? La mamá de Jacob y Esaú. A esto le llamamos seguir un patrón familiar. Estéril fue quién? Sara. Estéril, Rebeca. Era estéril y su esposo Isaac oró fervientemente a Dios por ella. Después de 20 años de espera, concibió y dio a luz a los gemelos Esaú y Jacob. Y tercero, Raquel. 3 mujeres estériles. Si no es un patrón, ¿qué es entonces? Primero, ¿quién? Segundo, y luego, y Raquel era descendiente de Labán, era el sobrino de Abraham. También era estéril. Tras sufrir la aflicción de ver a su hermana concebir sin ella poder hacerlo, finalmente clamó a Dios y Dios le respondió. Y es la primera maldición. Otra vez le digo, si nosotros no condenamos, no provocamos fuego en nuestra familia, vamos a vivir sembrando y alimentando las maldiciones del hogar. Nos llenamos solo de excusas y de excusas y de excusas. A mí esto, cuando lo estaba estudiando, me dio hasta miedo. ¿Sabe por qué? Porque en toda la familia hay un Abraham, hay un líder, hay un inspirador. Ah, no, sí, pastor, me dice la gente cuando encuentro. Yo conozco el evangelio. Mi papá es pastor. Yo fui evangelista. Mi mamá fue evangelista. Y presumimos, yo estuve con pastores, me moví con pastores. A mí me daría hasta vergüenza saber que estuve con tanta gente, pero mi situación es una situación desértica, llena de maldiciones, de esterilidad, no solamente material, sino también ¿qué? Espiritual, económica, ¿qué más? Hay muchas formas de esterilidad, no dan fruto, no ascienden en la vida. Que fue la primera maldición. La segunda maldición que encontró Jacob en su familia, y no parece, se llama mentira y engaño. Esa era la línea de él, la línea vertical de él. Pero imagínense que esto no solamente venía de él, también venía de su padre Isaac y también de su abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Abraham. Y dice, ¿cómo así? No nos creemos que Abraham fue el mejor amigo de quién? De Dios. Pero Abraham tuvo una embarradita. Además de la de Agar, Abraham echó mentira. Engañó al pueblo donde estaba él. En cierta manera, Abraham, según algunos escritores, engañó a Agar y la hizo salir de su tierra, que le iba a ayudar. Y Agar estuvo en un tiempo deambulando en el desierto hasta el punto de que quería ¿qué? Morirse. Y fue cuando Dios la encontró, llena de dolor y de amargura. ¿Y qué creó esa situación de Abraham? Mire el punto negativo. En el hijo de Agar, ¿qué creó? Resentimiento, divisiones, que hasta el día de hoy se observa. Entonces, si nosotros nos cortamos esas maldiciones de mentira y engaño, Jacob engañó a Labán, allá en Génesis 31:20, si lo pueden tener ahí rápidamente. La mentira de Abraham sobre su esposa en Egipto y Gerar, por miedo a que lo mataran para quedarse con Sara, que era una mujer muy hermosa. Abraham mintió en 2 ocasiones diciendo que ella era su hermana en lugar de su esposa. Esto ocurrió tanto en Egipto, en Génesis 12, 10 al 20,
como frente al rey Abimelech en Génesis 20, 1, 2 y 3. Abraham hizo esto. El propio amigo de Dios, hombre de fe, tuvo una crisis y cometió estos errores. Tomó a Agar como concubina, cometió esos errores. Sara dudó de Dios, cometió esos errores, se rió ante la promesa de Dios cuando el pacto fue renovado y Dios le aseguró que tendría hijos. Increíble. Y la tercera maldición en esta familia se llama predilección, que trae división. ¿Qué significa la palabra predilección? Y literalmente lo dice. Y amó más a su hijo porque dijo, esto me lo dio Dios. Allá en Génesis 37:4. Viendo sus padres que su padre lo amaba más, desde Abraham amó más a Isaac que a quién, que a Ismael. Y luego Isaac amó más a quién, a Esaú. Y Sara, ¿dónde estaba Sara? Ya había muerto. Estamos hablando de Isaac y quién, la esposa de Isaac, Rebeca. ¿A quién amó Isaac? ¿A quién amó Isaac? A Esaú. ¿Y a quién amó Rebeca? A Jacob. Eso se llama predilección. Y luego viene Jacob. ¿A quién amó más Jacob? A José. Muy bien. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, los hermanos también lo amaron. Amén. Le aborrecían y no podía hablarle ¿qué? Pacíficamente. Entonces es necesario llegar al punto de quemar con las maldiciones que hay en esta familia. Cuando Jacob quemó esto, cuando se encontró con Dios, sin embargo las raíces seguían. Y por eso es importante que vamos a trabajar la iglesia un congreso de raíces, porque luego de que hay sanidad emocional, sanidad en el encuentro, persisten las raíces, y la raíz de las divisiones, de las predilecciones ocurrió después. Lo segundo que tenía que quemar Jacob, el juego que tenía que provocar, era el juego de obligar a hacer cambios. Obligar a hacer cambios. Y es aquí donde uno tiene que sincerarse con el Señor, porque el Señor nos manda a hacer cambios. En la vida necesitamos tener cambios. Y voy a mencionarles los 3 cambios que provocó o que se provocaron en la vida de Jacob. Primero, el primer cambio es de la forma de creerle a Dios. Y quiero que lea rápidamente conmigo Génesis 32:28. Desde el capítulo 32 de Génesis, allá hay una lección muy clara. ¿Sí? Versículo 1. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, entendiendo aquí hay 2 campamentos. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú. Lo que está mostrándonos en este pasaje es que Jacob llegó a un lugar en donde por fin empezó a conocer a Dios. Por fin empezó a conocer quién era Dios. ¿Sí? Y Dios empezó a revelársele a Jacob como él quería ser conocido. Versículo 11, el capítulo 31. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían las hembras eran pintados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y le dijo él, ahora, alza tus ojos. Alza tus ojos. En el capítulo 31 de Génesis que estamos leyendo,
Y en el capítulo 32 encontramos la invitación a Jacob de hacer un cambio de la forma de creerle a Dios. La segunda cosa de cambio es cambio de destino. Ahí mismo en el capítulo 32, en versículos 27 en adelante, dice de la siguiente manera. Lo pueden leer conmigo, los que están siguiendo conmigo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: ¿qué? Jacob. Cambio de destino. Pero usted lee un poquito más adelante, ve un poquito más atrás. Versículo 21 dice que pasó al presente del ángel, y él se durmió y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Y Jacob quedó solo, y dice que luchó con él un varón hasta que rayaba ¿qué? El alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hasta allí, para los que estamos leyendo, tenemos a un Jacob con la misma característica, el mismo significado y el mismo destino. ¿Cuál es el origen del nombre de Jacob? Engañador. ¿Y qué le estaba demostrando al ángel o al varón con el que estaba luchando? Que él quería seguir su destino. ¿Cuál era el destino? Coger las cosas, ¿qué? Con la mano, a las malas, no detenerse con nada. Ni aún en aquella noche el varón se lo pudo oponer. Yo hago una pregunta. Conociendo la voluntad de Dios, ¿cuántos de nosotros seguimos luchando en contra de la voluntad de Dios? A veces parece que oráramos para que Dios nos concediera o para que hiciera su voluntad conforme a nuestros deseos. ¿Sí está escuchando eso? Y a veces es necesario eso, pero es más importante entender que nuestros deseos deben estar bajo la soberanía de Dios. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos estamos queriendo forzar a Dios a hacer nuestra voluntad? Era la hora del cambio, y lo que quería provocar, lo que debía provocar Jacob, era que descendiera fuego en aquel momento para que hubiera un cambio en su vida. La única forma como Jacob entendió que debía cambiar fue cuando el varón, cuando vio que ya no podía, es increíble que ya no podía con Jacob, ¿qué hizo? ¿Tocó dónde? Hágale a la persona que está a su lado así. ¿Dónde le tocó? En el sitio donde encajaba el muslo. ¿Dónde encaja el muslo suyo? Aquí. El varón no pudo con Jacob. No pudo con Jacob. Y puede sonar chistoso. Cuando yo estaba estudiando, dice, con razón. Hay miembros con los que yo no ¿qué? No puedo. Hay líderes con los que yo no puedo. ¿Sabes por qué yo no puedo con ellos? Porque luchan, fuerzan la voluntad de Dios. Están todo el tiempo queriendo imponer. Y no es raro que a veces uno en una reunión de líderes se sienta ahí, más chiquito que los servidores. Oye, me hablo. Si Dios no puede, es ahí donde uno como pastor tiene que decir, déjelo quietico. Pero el ángel no lo dejó quietico, porque lo más difícil de luchar no son con las armas, es con la voluntad del ser humano. Porque el pasaje de Apocalipsis 3:20 te dice, he aquí, yo estoy ¿qué? Y llamo. Si alguno quiere y abre la puerta, ¿yo qué? Entraré a él. Yo siempre he dicho que ese versículo es para cristianos, para personas que tienen mucho tiempo de conocer, de asistir a la iglesia y conocen tanto las escrituras que están luchando con Dios y no lo dejan entrar. No dejan entrar al Señor. Y a veces va a ser necesario que Dios nos ¿qué?
nos descoyunture. Un predicador decía que Jacob quedó ¿qué? Cojo. Y que la cojera de Jacob reflejaba la situación de su corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Qué refleja en su cuerpo, en su andar, la lucha que usted tiene con Dios? De pronto usted no está cojeando. Pastor, yo tengo una lucha con el Señor. Por eso Él me descoyuntó. Pastor, el Señor me dobló la mano porque estoy luchando con Él. Porque esa mano se mete donde no se tiene que meter. Pastor, mire cómo quedé. Por estar viendo lo que no estaba viendo. Pastor, mire que tuerto. ¿Sí? A menos que Dios provoque lo que provocó en Jacob, va a haber un cambio en nuestra vida. Y por eso la enseñanza. Jacob. ¿Cómo dice? ¿Provocando qué? Fuego. Si usted no arde en fuego, usted no se va a provocar a hacer la voluntad de Dios. Fue descoyuntado. Y esa fue la segunda decisión. Quemar las maldiciones, provocar cambio en la forma de creerle, provocar cambio en el destino, destinado a engañar, destinado a pelear, destinado a tomar, destinado a emborracharse, destinado a ser infiel, destinado a vivir en unión libre, destinado a tener relaciones sexuales prematrimoniales con las que se atraviese, destinado a ser perezoso, destinado a no trabajar. Pero Dios está dispuesto a cambiar ese destino hoy si usted se deja transformar por el fuego del Espíritu Santo. De pronto voy a ser más pentecostal con lo que voy a decir. Dígale al ángel del Señor, dígale al Señor, quiero cambiar. Dígalo conmigo, quiero cambiar. Quiero cambiar mi destino. Quiero cambiar mi camino. No sé si se va a atrever lo que voy a decir. No importa que me descoyuntes. Le tocó tocar la parte más fuerte de él, que fueron sus coyunturas. Desde ese momento, su estilo de vida cambió. Y ahí estaba, listo para empezar a hacer un nuevo proceso en su vida. Y el último punto de hoy. Jacob, provocador de fuegos, primero, para quemar las principales maldiciones. Segundo, para provocar cambios en su vida. Y tercero, para restaurar relaciones. Dios llamó a Jacob y al punto que lo llevó, cuando cambió su nombre, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has que vencido. Nosotros necesitamos luchar, pero más allá de quedarnos en nuestra terquedad, de luchar por nuestra restauración. Si yo me restauro, se restauran los demás. Porque usted va a transmitir a su familia y a los que están a su lado una dirección especial de lo que usted está viviendo. Pero si usted no se restaura, es muy difícil que las personas que estén a su lado encuentren restauración. Y aquí observo unas cosas. La restauración de Jacob partió o se centró más allá en la complicada dinámica familiar que él venía viviendo. Corrigió lo de Abraham, lo de Isaac, pero aquí más que nada, y al final de sus días se entendió que había corregido la restauración de sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Corrigió el engaño de su tío Labán. Y corrigió la rivalidad histórica con su hermano gemelo. Yo quiero en este momento invitarle a usted
a que tengamos la experiencia de Jacob. La experiencia en 3 pasos. Con esto termino, lo voy a leer. Primero, la escalera de Betel. Cuando huyó de su hermano Esaú, Jacob durmió con una piedra almohada y tuvo sueño y vio una escalera que unía la tierra. Los momentos claves de la vida. Usted y yo debemos tener momentos claves en nuestra vida. Jacob pasó por la escalera de Betel, luego tuvo su encuentro de Peniel antes de reencontrarse con su hermano Esaú y terminó en su regreso a Betel. Años después Dios se le apareció a Jacob para ordenarle que regresara a Betel. Allí Dios le reafirmó el pacto y el nombre de Israel en Génesis capítulo 35. Cierre sus ojos un momento. Voy a terminar. Dios está llamando a hombres en su familia para que provoquen fuego, que consuman maldiciones, ataduras que hay en la familia. Pero es importante que usted entre, o que entremos nosotros como hombres también a hacer cambios. Produzca los cambios. Produzcalo. Necesitamos una forma de creerle a Dios. Usted, además de luchar contra Dios, debe luchar con Dios, como lo hizo Jacob. No en contra de lo que él estaba disponiendo para su vida, sino a favor de lo que Dios quería darle a su vida. Debemos cambiar nuestro destino. Debemos restaurar las relaciones. Debemos convertirnos en esos directores de relaciones restauradas en nuestra familia. Ya basta de vivir a nuestra manera. Hemos vivido, le hemos creído a Dios como queremos. Dios quiere ahora que nosotros vivamos a su estilo.